Habla como profe. Buenos días. Buenos días, señora madre de Darwin. Es que me llegó un comunicado que tengo que pedir permiso para grabar, entonces te quiero pedir permiso para grabar. No es necesario que prendan la cámara, pero sí, pues, para grabar la voz. ¿Del niño? ¿Cuando vaya a estar en la clase? Ah, listo, profe. Sí, para que me dé permiso de la voz. No es necesario la cámara, pero por la voz tengo que pedir permiso también. Sí, señor. Para que sea para clase. Gracias. Bueno, sí, señor. Que esté bien. Entonces, Darwin, pues la idea es que yo vaya hablando y si alguna cosa deja el micrófono encendido y yo voy a... te responderé en la medida de lo posible inmediatamente. ¿Listo, Darwin? Sí, señor. Bueno, entonces voy a irme a... aquí puede ser, vamos a ver acá. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, profe, ahí la estoy viendo. Un correo electrónico, esos son los correos electrónicos y ahora voy a colocar el aula del colegio. No sé si estás viendo el colegio, la foto del colegio. Sí, ahí está entrando a la plataforma. Listo. Entonces aquí entro a la plataforma, voy a ponerlo en español. En español. Y entonces el tema que vamos a ver es este. Es acá. Acá. El tema que voy a ver el día de hoy, no sé si tú estuviste a esa clase, pero creo que no. ¿A cuál? A la del calibrador pie de rey, la de ajustes y tolerancias. O sea, esta es una segunda vez que he hecho esto. Bueno, entonces es por segunda vez que lo hago. Entonces, este último taller del segundo periodo se llama Ajustes, Tolerancias, Calidad y Metrología Dimensional. Tú ya me enviaste el trabajo, pero quiero que estés ahí para que si hay que reforzar alguna cosa, pues la reforzamos de una vez y bueno, y que entiendas por qué de pronto te puse calificación de 4 y no 5. ¿Listo? Sí, señor. Entonces aquí estás leyendo lo que yo estoy subrayando acá. Sí, señor. ¿Qué dice ahí? Tema, ajuste, tolerancia, calidad y metrología dimensional. Exactamente. Entonces el objetivo de general es comprender los conceptos de mecánica de precisión, ajuste, tolerancia y calidad en la fabricación de las piezas mecánicas y también desarrollar habilidades prácticas en el manejo de instrumentos de precisión como lo son los calibradores pie de rey. ¿Sí? Ese es el objetivo. Vamos a mirar qué es eso de precisión, la palabra precisión, las palabras sobre todo ajuste, tolerancia y calidad. Y también el manejo del calibrador pie de rey. Previo al manejo del calibrador pie de rey, antes de mirar el calibrador, ¿sí? Nosotros debemos saber medir con ambas reglas de 1 milímetro y de un 16avo de pulgada. Aquí, por ejemplo, ¿ves una regla? Sí, señor. Bueno, entonces aquí en esta regla, esta es una regla típica convencional de la que tú puedes conseguir en el mercado. Pues pueden venir de madera o de metal, lo mejor es una de metal. Hay unas reglas pues más costosas que otras, las especializadas para mecánica industrial pues son de un material metálico muy fuerte y no se doblan fácilmente y además pues vienen muy bien marcadas. Acá hay otras reglas metálicas, unas chinas que venden que se borra esto, pero con esas es que hemos trabajado pues porque son muy baratas, valen como 1.000 o 1.500 pesos. Entonces son muy baratas, pero las reglas de mecánica son más costosas. Acá esta regla viene 0,1 centímetros, esto es un centímetro, o sea, 1 metro dividido en 100 partes está marcando esta distancia.
¿sí? Esto es un Sí, centímetro, señor. pero la medida más chiquita es la que aparece aquí. Ese concepto de la medida más pequeña se denomina apreciación. La apreciación en este caso de esta escala es 1 milímetro. Es la medida más chiquita que podemos tener en esta regla. Por eso el error que tú puedes cometer al dibujar es de 1 milímetro, ¿sí? No puedes saber aquí en medio de estos dos cuándo queda medio milímetro. Pero bueno, tú puedes tener el ojo lo mejor adaptado para que comience en cero y llegue hasta una parte. Entonces, en este caso, si yo pongo acá un puntico, es exactamente en la rayita del 8 que es más larga, pues entonces en este caso estaremos hablando de 80 milímetros, 8 centímetros, igual, 8 centímetros midiendo estos números de acá, pero como estamos, estos pequeñitos es 1, 2, acá hay 10, 20, entonces se multiplica por 10 y queda 80. 80 milímetros es igual a 8 centímetros. ¿Es claro? Sí, señor. Bueno, eh, esta regla, pues todo lo que vamos a hacer en mecánica es medir, primero para verificar los materiales, para verificar que correspondan a la medida de lo que vamos a fabricar. Entonces acá en esta parte podemos ver que está dividido en, de acá, de 0 a 10 es un decímetro, ¿sí? Esto es un decímetro, de Sí. 0 a 10 es un decímetro, aquí hay 2 decímetros, aquí hay 3 decímetros, bueno, etcétera. O sea, de 10 en 10, esta decímetro es una décima parte del metro. Un centímetro es una centésima parte del metro y un milímetro es una milésima parte de un metro. Hasta ahí esta regla. O sea, esta regla puede medir decímetros, centímetros o milímetros. En este caso, la regla, bueno, también puede medir medios centímetros. Por ejemplo, medio centímetro, un centímetro y medio, 2 centímetros y medio, acá, 11 centímetros y medio, o lo que es lo mismo, 115 milímetros. Generalmente en mecánica se habla de milímetros, casi todo. Y de centímetros casi no se emplea, sino que se habla de milímetros. Bueno, en esta regla de abajo, Darwin, Sí, tenemos señor. ¿Darwin o Derwin? No, Darwin. Darwin. Es que hay otro niño que se llama Derwin. Bueno, en este caso, en esta regla de abajo, también viene, pero ves que viene graduada en forma diferente. Y cuando aquí dice 1, aquí el 1 está más corrido, es más grande, ¿sí? Aquí esta distancia es más grande. 1, 2, 3, 4. Esto que está aquí viene en pulgadas, no es la misma medición en milímetros. Las medidas en milímetros corresponden al sistema de medición internacional, ¿sí? Que viene de Europa, mientras que esta es un sistema de medición inglés. Esto viene en inglés, entonces también se denomina sistema imperial. Este de aquí se llama sistema métrico decimal y este se llama sistema inglés o sistema imperial. Entonces, en este caso, está hablando de el valor mínimo, la apreciación, que en este caso dice 1/8. Y este inches corresponde a pulgadas. Entonces, lo que está hablando aquí es 1 pulgada, 2 pulgadas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta aquí sería un pie. Entonces, si tú vas en un avión y el avión dice, vamos a 30.000 pies, es 30 pedacitos de estos, 30 medidas de estas, 30 unidades de esas, hasta acá, 30.000, perdón. Entonces, acá este pie que es hasta acá, se divide en 12 partes, como puedes ver, y cada una de esas partes se llama pulgada, pero a la vez cada pulgada la dividen en 8 partes. Por eso la apreciación en este caso es 1/8. ¿Listo, Darwin? Sí, señor. Entonces, como hay 1/8, pues la distancia, aquí hay 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 espacios. Pero hay 9 rayitas, mira, una rayita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 rayitas. Lo que quiere decir es que se van a contar los espacios y no las rayitas. En este caso, si tú contaras, un segundo, por favor.
¿Y por qué es necesario colocar el nombre completo? A ver si hay compañeros con el mismo nombre o parecido. Aló, Darwin, ya vos regresé. Entonces, en este Bueno. caso, estábamos diciendo que esta rayita es 0, se cuenta como 0, ¿sí? Porque no podemos contar una rayita sino 0. Aquí en este momento, si tú mides un objeto que llega hasta acá, hasta el borde, este no es el 1, este es el 0. Y empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, una pulgada en este caso está dividida en 8 partes porque la apreciación en este caso es un octavo. ¿Sí? Esto es, digamos, lo que esto se vio ya en clase presencial a principio del año, desde como en el mes de febrero, ¿sí? Enero, febrero, entonces Sí. hicimos unas prácticas con la regla midiendo, digamos, un objeto de aquí hasta de diversos objetos, por ejemplo, el diámetro de un lápiz, la longitud de un lápiz, tanto en milímetros como en pulgadas. Sí, también podemos encontrar una relación exacta entre el valor de las pulgadas y los milímetros. Por ejemplo, si yo extendiera este 1 hasta acá, ¿qué medida me daría? Esa medida que me da es 25 milímetros. 25 milímetros. Exactamente. Una pulgada es 25, pero no es exactamente 25. ¿Sí? Si tú miras acá, cuando llega a 12 debería medir 30, pero no mide 30. Hay unas reglas chinas que toman el valor de la pulgada como 25, entonces coincide acá 30 con 12. Pero en la realidad está mal, esa regla china no está bien graduada. En realidad mide un poquito más, 304,8. Entonces acá tampoco se puede ver exactamente que mida 25, sino que mide 25,4. 4 décimas de milímetros más que 25. ¿Sí? Entonces, si quieres comparar las dos, entonces puedes colocar una regla de 3 donde una pulgada corresponde a 25,4. Una pulgada son 25,4 milímetros. ¿Listo? Sí, no. Aquí tengo una regla similar, mira, pero esta es diferente. También está graduado acá en milímetros, centímetros también, centímetros estos, centímetros, pero la medida más pequeña, la apreciación es 1 milímetro. También en milímetros. En caso de este caso ya no está dividida en 8 partes. No aparece la apreciación, pero la apreciación en este caso es 1/16. En el caso anterior está dividida en 8 partes, en este caso está dividida en 16 partes. Entonces, a estas rayitas, por ejemplo, dice una pulgada, media pulgada es una rayita más larguita, es la mitad de 1. Acá la mitad entre 1 y 2, entonces mediríamos 1,5. Y en este caso de la pulgada podemos tener un cuarto de pulgada porque está dividiendo en 4 partes, entonces 1/4, 2/4, 3/4. Pero también podríamos dividir en octavos, entonces 1/8, 2/8. Si cuentas de a 2 rayitas es 1/8, 2 rayitas son 1/8, 4 rayitas son 2/8, ¿sí? De a 2, 3/8, aquí 4/8 y así sucesivamente. Pero la medida más chiquita es 1/16. Entonces aquí hay 1/16, este es 0/16, 1, 2, 3, 4/16 y 4/16 corresponden a un cuarto, porque las matemáticas de 4/16 puedes tú coger el 4 y sobre 16, 4 sobre 16, sacarle cuarta en el numerador, queda 1 y cuarta de 16, que es 4. ¿Sí es claro eso, Darwin? Sí, señor. Entonces, por eso acá, por ejemplo, hasta acá aquí hay 8/16, 8 rayitas de estas pequeñitas, pero dice un medio, porque 8/16 a sacarle octava de 8 es 1 y octava de 16 es 2. También puedes hacerlo sacando mitades. Mitad de 8, 4, mitades sucesivas en el numerador y en el denominador, y resulta que 8/16 también es un medio. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, si tú tuvieras un objeto que quieras medir, entonces lo colocas sobre el límite del 0 y, por ejemplo, acá, en este espacio, entonces tú tienes que contar las medidas, la medida en pulgadas, en este caso son 3 pulgadas, y como están en la sección de octavos, entonces sería 3/8.
porque esto es 1 octavo, 2 octavos y 3 octavos. Entonces sería 3 pulgadas, 3 octavos. ¿Sí, Darwin? Sí, señor. Entonces, ahora, por ejemplo, si estos pedazos, las reglas a veces, esta tiene un espacio acá, pero a veces las escuadras o las reglas se golpean o se doblan y entonces queda todo esto dañado. Pues tú puedes medir desde acá, desde 1 hasta, digamos, colocas el objeto acá, desde 1, y digamos, aquí, en esta rayita. ¿Sí? Entonces ya no tendrías medida de 1 inicial, sino 0 inicial. ¿Sí? Y entonces este 2 sería 1. O sería lo mismo que restar 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Entonces quedaría 1 pulgada y en este caso es la rayita 3 de 16avos, entonces quedaría 3 16avos. Un 16avo se cuenta de 1. 1, 2 y 3 16avos. ¿Sí? Señor. Entonces esto hay que aprendérselo de memoria. Por ejemplo, aquí hay un 16avo, un octavo, 3 16avos, un cuarto, 5 16avos y así. Aquí sería 15 16avos, porque son 16, acá este correspondería con 16 16avos. Entonces aquí sería 15 16avos y por lo tanto este sería 14 16avos. Pero 14 16avos, como son números pares, se puede simplificar. Entonces 14 queda 7 y 16 queda 8. Entonces aquí quedaría lo mismo que 7 octavos, que es lo que te decía contando de a 2. 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4, 5, 6 y 7 octavos hasta acá. ¿Listo? Señor. Entonces, Señor. Entonces, lo que tú tienes que hacer con la regla es comparar el objeto que estás midiendo con estas reglas que vienen graduadas, con este sistema que viene graduado, digamos, viene graduado con una escala de valores, una escala numérica. Y entonces así puedes saber exactamente los valores. ¿Listo? Esto como Señor. tema anterior que tú no sabías y que lo repito porque es importante entender que antes del calibrador pie de rey yo tengo que entender eso. ¿Sí? Señor. Entonces, por eso dice que objetivos específicos, primero hay que saber medir con la regla de apreciación 1 milímetro y un 16avo de pulgada. Segundo, conocer las partes del calibrador pie de rey y su manejo. Tercero, medir con calibrador pie de rey con apreciación de 1/10 de milímetro, 5 centésimas y un 128avo de pulgada. Entonces vamos a dividir esta regla en pedacitos todavía más chiquiticos que puedan medirse no ya con esta regla, sino más chiquiticos que estos espacios. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la mitad de un 16avo. ¿Sabes cuánto es la mitad de un 16avo, Darwin? Un 32avo. Exactamente, un 32avo. Y vamos a medir la mitad de un 32avo. O sea, 164avo. no, un 64avo. Un 32 dividido entre 2 da un 64avo. Y un 64avo dividido entre 2 da un 128avo. O sea, podemos tener sobre esta escala medidas de hasta un 128avo, pedacitos más chiquiticos dentro de este. Y en este caso también podemos tener medidas más chiquiticas que 1 milímetro. 1/10 de milímetro, 5 centésimas, bueno, una cantidad de datos que vamos a mirar. ¿Listo? Darwin. Señor. Señor. Bueno, Darwin. Entonces, mire, acá en este caso, dice unas ideas previas. No sé, yo creo que esto tú lo hiciste, ¿cierto? Tú hiciste este trabajo. Antes Sí, de ese sí lo desarrollar, hice. y una idea previa es lo que uno tiene antes de entrar lo que piensa antes de estudiar. Uno puede pensar muchas cosas y tiene una idea de algo que uno cree que es, pero finalmente de pronto es, pero también de pronto no es. Entonces, una idea es lo que uno tiene antes de empezar a hacer una cosa. Generalmente para estudiar uno siempre cree que las cosas son de una manera, pero resultan siendo de otra. Por eso es importante entender hacer este ejercicio. Antes de desarrollar esta guía, consulta con personas de tu entorno, en este caso tus papás, abuelos, familiares, también por internet, ¿qué se entiende? ¿Qué entiendes por las palabras ajuste, tolerancia, calidad? ¿Qué crees tú que es el ajuste? No sé. Y... ¿Ah? No, profe, yo no me acuerdo, yo se lo busqué por internet. ¿Sí?
Sí, ¿No has escuchado la palabra ajuste? pues, como configuración de un teléfono. Esos son ajustes. Exactamente, exactamente. La configuración de teléfono es ajustar el teléfono a lo que uno necesite. Esto se me dañó, no sé qué pasó, se me dañó. Ah, no, ya. El ajuste es como cuando tú configuras exactamente el teléfono, pero también se llama cuando tú vas a la tienda allá a comprar ropa y entonces tu mamá te la compra y dice, "Uy, este saco le queda muy justo, este uniforme le queda muy justo". ¿Qué quiere decir muy justo? Que le queda apenas. Exactamente, y como tú vas creciendo, entonces se te va a quedar. Entonces tu mamá dice, no, 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 no te voy a comprar eso, sino que voy a comprarte uno más grandecito. ¿Qué quiere decir más grandecito? Pues que va a dejar una tolerancia, va a dejar un espacio para que cuando crezcas no se te quede tan chiquito, sino que tengas la oportunidad de que tengas una mayor oportunidad. Entonces, el ajuste en el término coloquial o un término popular es eso. El ajuste, si le queda pequeño, pues queda apretado, ¿cierto? Te queda apretado Sí, y los zapatos te quedan apretados, entonces no te sirven. Entonces, eso no funciona. Pero entonces, si te quedan apenas, pero no te quedan apenas. Sería lo mejor que te quedaran apenas, pero como vas creciendo, o entonces tú necesitas unos zapatos holgados, es decir, que te quede como los deditos allá, como también bien, que no te incomode. Entonces tú tienes aquí un jueguito, algo que tú tienes la posibilidad de que sea más grande y que no te queden tan apretados. Entonces la tolerancia tiene que ver con un mínimo y un máximo. El mínimo que puedes aguantar y el máximo que puedes. Lo mínimo que puedes tener y lo máximo, lo más grande y lo más pequeño. Si te compran unos zapatos muy grandes, ya te incomodan, ¿sí? O sea, no es que voy a comprar unos zapatos para que le duren de aquí a 3 años, pues como vas creciendo, entonces tampoco funciona así la cosa. ¿Listo? ¿Y sí, señor. calidad? ¿Qué crees que es calidad? Calidad, pues, por ejemplo, usted va a una tienda a comprar ropa, un almacén, y usted busca ropa de calidad, Exactamente. Tiene que ver con el ropa que material. dure. Tiene que ver con el material para que dure, tiene que ver cómo está cosido, tiene que ver que le guste a uno el diseño. Entonces la calidad tiene que ver con muchas cosas. En mecánica la calidad tiene que ver también con unas cuestiones, pero tiene que ver con unos números. O sea, la calidad se puede definir por unos números. Por ejemplo, no sé si has escuchado pilas calidad AAA o hoteles calidad AAA, 5 estrellas, no sé qué. Entonces, Ah, eso, eh, eso, la, eso lo he escuchado es en los zapatos, los bueno, 720 AAA. exactamente, calidad, entonces tiene que ver con unos números. Entonces, la calidad también se puede definir mediante unos números. Bueno, esto es más o menos lo que es el término coloquial. Entonces, aquí había que hacer una síntesis de los resultados de los significados obtenidos. Entonces, ¿qué es una síntesis? Es una agrupación de todo lo que uno considera aquí que corresponde con esto que está diciendo. Inicialmente uno analiza, eso ya lo vimos en clase, Darwin, pero tú no estabas. La mecánica industrial corresponde con una serie de elementos científicos técnicos. Entonces, cuando hablamos de síntesis, antes de esto hubo que hacer un análisis y antes hubo que hacer unas observaciones sobre lo que estamos realizando, ¿sí? Entonces, el método Sí. científico, de pronto que tú has estudiado, nos habla de observación, ¿sí? ¿Sí te acuerdas? Primero observar, después ¿qué Ujú. dicen? Después ¿qué dicen? Observar, luego analizar, Ajá, después. realizar. Bueno, la realización es la sintetización. Entonces, cuando uno sintetiza es una agrupación de lo que ya estudiaba. El análisis es una división y inicialmente la observación. Esos tres punticos son esenciales dentro de la mecánica. El primero, observación; segundo, análisis; tercero, síntesis. Pero hay uno cuarto también que pues, el que empezó con esto fue un señor René Descartes.
Entonces René Descartes hace un análisis de esto y dice que los elementos del método son, precisamente hace un librito sobre el método científico, se llama Discurso del método científico, donde coloca la observación en primer lugar, en segundo lugar el análisis, tercero la síntesis y cuarto la recapitulación o la revisión de lo que hay anteriormente. ¿Sí? Darwin, Sí, señor. ¿entendiste? Entonces, ese es el método, la técnica que vamos a emplear en general en el taller. Observación, análisis, síntesis. Y en algún momento, si algo falla, nos devolvemos, recapitulamos o repasamos dónde está el error. Y ese método es el método que se emplea en la educación, en todo lo que se llama educación. Si tú lo aplicas bien, no vas a tener problema nunca con ninguna de las actividades que desarrolles. ¿Listo? Siempre Sí, señor. observar bien, analizar, dividir cada partecita, dividir hasta entender y después sintetizar, es decir, agrupar, realizar lo que tú estás hablando, ya volver eso real, más concreto, más posible. Y si falla alguna cosa, pues me devuelvo a ver dónde está el error. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. ahora sí, ya entramos en el tema. Ajuste, tolerancia y calidad. Esta palabra es muy común escucharlas a diario en diferentes contextos. Sin embargo, en la mecánica industrial de precisión son imprescindibles y se verá a lo largo de los estudios teórico-prácticos de esta disciplina, de las exigencias de los trabajos, en la automatización, robótica o en las constantes innovaciones tecnológicas de la industria. ¿Listo? Entonces, cuando uno lee un párrafo de esto, ya aprende un poquito más. ¿Tú sabes qué es imprescindible? No, yo busqué el significado. Bueno, ¿y qué significado encontraste que era imprescindible? Imprescindible. Pero lo busco, profe. Tranquilo. Ay, se perdió. ¿Te perdió? Sí, se perdió. No quiere que lo busque, profe, ¿sí? ¿Cómo? Ah, mírelo, aquí está. Dígame. Que es o se considera tan necesario que no se pueden prescindir de él o no se puede dejar de tener consideración. Exactamente. O sea que en la mecánica industrial no se puede prescindir, no se puede evitar hablar de estos temas, de ajuste, tolerancia y calidad. Son imprescindibles. Uno tiene que entender estos términos para poder hacer un trabajo de calidad, un trabajo eficiente, cualquier máquina o cualquier proyecto que desarrolle. Imprescindible, tienes que aprendértela de memoria. Esa palabra tienes que aprendértela porque tú la vas a necesitar en el momento cuando llegues a grado 11. Tú tienes que tener un vocabulario técnico. Bueno, esto corresponde con ese vocabulario, pero lo más importante del vocabulario técnico es estos: ajuste, tolerancia y calidad. En un momento determinado te van a preguntar, pero bueno, ¿cuál es la tolerancia? Y tú tienes que decir, bueno, la tolerancia se tomó de tanto. ¿Qué ajuste tomaste entre las piezas? De tanto. ¿Qué calidad utilizaste? Entonces, son términitos que tú tienes que estudiar y por eso son imprescindibles. Tú tienes que conocerlos. ¿Sí? No se trata de si sí o si no, sino que tienes que saberlo. ¿Listo, Darwin? Sí, señor. Entonces continuamos. En general, el ajuste dentro del taller mecánico se usa para elaborar o acabar a mano una pieza mecánica, según forma y dimensiones establecidas en un plano por el diseñador, inventor o fabricante, que puede ser tú, ¿no? Tú puedes ser el diseñador, inventor o fabricante, pero más que un proceso de práctica que implica la continuación de otros procesos como trazado, aserrado, taladrado o limado, es una disciplina científico-técnica que comienza con el manejo adecuado de los instrumentos de medida como las reglas básicas y comunes y que empleamos en los dibujos técnicos y taller.
con apreciaciones mínimas de 1 milímetro y o 1/16 de pulgada. No obstante, en las prácticas del taller, fácilmente se pueden reconocer que se pueden fabricar piezas con dimensiones menores a los mínimos valores permitidos por una regla normal, y es por esto que se requiere verificar y controlar el trabajo con mediciones más precisas como las obtenidas por instrumentos como el calibrador pie de rey. Eso ya te lo dije, esto ya lo hablamos, lo acabé de hablar. Quizá aquí lo importante o digamos lo que no he dicho, el ajuste, en lo que estamos, el taller de mecánica, si te preguntan, ¿tú qué estás viendo en taller de mecánica? Entonces tú tienes que responder ajuste, ¿sí? Ajuste. Estamos en un taller que se llama ajuste. Es el término, digamos, más conveniente en el grado octavo. ¿Y por qué se llama ajuste? Porque empleamos estas herramientas de ajuste, que son el aserrado, taladrado y sobre todo el limado. ¿Sí? El aserrado, taladrado y limado. Entonces, estas herramientas y estos procesos de fabricación, mejor los procesos de fabricación, tienen que ver con el ajuste de mecánica. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ¿tú estás haciendo un taller de qué? De ajuste. Exactamente, un taller de ajuste. Tú estás en un taller que se denomina ajuste. Entonces, ¿qué quiere decir estos términos de ajuste más específicamente? Vamos a encontrar dos interpretaciones fundamentales cuando nos referimos a ajuste. Dos. La primera, cuando elaboramos a mano una pieza generalmente metálica y se solicita acabarla o retocarla y que ha pasado por un proceso previo de aserrado, taladrado o limado, y se pide perfeccionar sus dimensiones en forma, ángulos, etc. Entonces, cuando yo te digo, bueno, Darwin, ya hiciste el trabajo, por ejemplo, este trabajo anterior, este trabajo que pues tú no lo has hecho. Este trabajo hay que hacerlo en una tablita, ¿sí? Pues solamente el trazado. Volver a dibujar esto, pero en una tabla y que quede tan bien hecho como está acá. Primero lo haces, ya lo hiciste en dibujo técnico. Entonces puedes pasarlo a una tabla, lo puedes pasar de diferente manera, o sea, colocando puntos, copiándolo, calcándolo con una hoja de papel carbón, ¿sí? Pero en este caso se trataba de dibujar exactamente sobre el material. Entonces, eso no lo has hecho. Entonces, te consigues un palito, un pedazo de balso, una tablita de balso, y la idea es dibujarlo, no calcarlo, porque estaríamos haciendo lo mismo que dibujo, sino que dibujarlo directamente. Por ejemplo, en calderas, tú necesitas trabajar unas láminas grandísimas de, digamos, 4 metros por 4 metros, y en eso dibujar sobre esas láminas. Entonces ya el compás del dibujo técnico no te va a servir, las reglas no te van a servir, las reglas de dibujo técnico, sino que tienes que buscar unos instrumentos mejores. Los ángulos, ya no puedes dar un ángulo de 45, de 30 grados con una regla, sino que tienes que hacer unas cosas diferentes. Entonces la idea es trabajar directamente sobre el material. ¿Sabes cómo se llama trabajar directamente sobre el material? No. Se llama trazar. Acá se llama dibujar, y cuando se trabaja sobre el material, uno traza. Ya no dibuja, sino que traza. Eso lo vimos en las clases anteriores, Darwin. Bueno, entonces, se trata entonces de el ajuste. Yo te digo, bueno, Darwin, ya hiciste, ya trazaste. Corta este material. Entonces tú lo cortas dejando una tolerancia acá. Entonces yo te digo, bueno, ajústame ese trabajo. ¿Qué es ajustar ese trabajo? Que quede a las medidas que están acá. ¿Sí entiendes? Ajustarlo Señor. es que quede exactamente a las medidas o las medidas. Bueno, que quede exactamente, pues es imposible, porque el concepto de mecánica es que uno puede tener en la cabeza imaginariamente el valor exacto acá, pero en la realidad, pues no puede saber qué tan exacto es. Necesita unos instrumentos de medición y de verificación, controlar que esto sí tenga los ángulos correspondientes, que la medida de aquí sí sea la que corresponde. O sea, tengo que controlar exactamente esto, y eso se llama control de calidad. ¿Se ha escuchado esa palabra, Darwin? Control de calidad. Sí, Sí, profe. exactamente. Cuando tú vas a comprar una fruta a la tienda, pues tú observas, miras en qué condiciones están las frutas, y entonces controlas lo que vas a comprar.
Si la fruta, bueno, hay una fruta que digamos es más barata, pero es que esa fruta que es más barata quizás se esté dañando y tenga un poco una vida muy chiquita, entonces toca comérselo de inmediato, entonces por eso lo vende más barato. Pero si hay una fruta que tú tengas la posibilidad de comprarla, digamos, que dure un poquito más, pues tiene mayor calidad, porque está, digamos, recién sacada, recién bajada del árbol. Dicen que las frutas deben comerse lo más rápido posible, es decir, que si uno las baja del árbol y se las come de una vez, pues es mucho mejor que si las deja un tiempo. ¿Listo, Darwin? Sí, Pero señor. bueno, eso no es el tema específico de la clase. Continúo entonces acá. Eso que dijimos es uno de los definiciones que estamos empleando en el ajuste, que este es el que más estamos utilizando hasta este momento. Es decir, ajustame esta pieza a las medidas que corresponden y a la forma que tiene. Entonces tú debes coger y coges el plano, lo pasas allá a la tablita y empiezas a elaborar esa piecita que acabé de decir. A eso se le denomina ajuste. ¿Listo? Sí, señor. Pero hay otra forma de ajuste, que esta es la más específica de la mecánica que todavía no hemos elaborado. Esta dice, cuando se solicita adaptar dos piezas que deben trabajar una dentro de otra según las especificaciones del estudio realizado por el diseñador. ¿Sí? Entonces tú como diseñador tienes esa piecita anterior, pero dices, ah, no, pero es que en esa piecita anterior, en esta piecita, aquí vamos a meterle un eje para que quede completamente apretado, mejor dicho, que no se mueva el eje con esta piecita. Mientras que aquí, estas dos van a tener una piecita que es deslizante, tiene un juego, o sea, acá se puede mover. ¿Si entiendes ahora el término de tolerancia? Acá se puede girar, Sí, pero aquí señor. debe quedar apretadísimo. Aquí no se puede mover, acá sí se puede mover. Se puede mover, entonces yo tengo que dar unos límites a la otra pieza en la que va a encajar esta para que esa se pueda deslizar fácilmente, ¿sí? Esta pieza se va a deslizar de aquí para allá hasta este recorrido, esta carrera se llama. Entonces, cuando yo tengo esas piezas, pues tengo que saber cómo funciona la otra pieza para poder hacer esta. Tengo que tener en cuenta la otra pieza y no solamente esta. Esta es para que tú te des una idea y digo, bueno, ajustame la pieza. Pero cuando el ajuste tiene que ver con dos piezas, eso es diferente, porque no solamente puedes ver este agujero, sino que tienes que mirar el otro. No solamente tienes este canal acá, esta ranura, sino que tienes que saber en dónde va a encajar esa ranura para que esto funcione como tú o como el diseñador está pidiendo. ¿Sí? ¿Entendido, Sí, David? señor. Y lo mismo estos Sí, ángulos. profe. Estos ángulos tienen que encajar en alguna parte de estas dimensiones, estas curvas de acá, tienen que encajar en una parte donde esto funcione. Si eso no funciona, pues eso no sirve. Y si no sirve, pues la pieza se rechaza, eso no sirve y entonces toca volverla a hacer. Entonces ese es el control de calidad, Darwin. Controlar la calidad es algo muy difícil dentro de la mecánica porque uno tiene que estar ahí pendiente de lo que está realizando. ¿Listo? Sí, señor. Entonces continúa acá. Los objetos fabricados siempre deben encajar dentro de unos rangos donde se deben establecer claramente los valores mínimo y máximo permitidos. Esto tiene que ver con el concepto de tolerancia, ya que si una pieza se fabrica fuera de los rangos permitidos, se rechaza. Cuando la pieza tiene un exceso de material, se puede corregir quitándole el sobrante, pero si al fabricarla nos pasamos de la medida mínima, ya no sirve, por lo cual se requiere de material adicional para volverla a fabricar. Y un material adicional es como si uno perdiera dinero. Si uno pierde la plata, se hace las cosas mal. Si tú estudias y pierdes el año, pues toca volver a hacer, pero ¿cuánta plata se perdió ahí? Entonces, se perdió lo de un año, ¿no? De dinero. Por eso tiene que uno ser consciente de lo que está haciendo. Entonces, ya vimos que la tolerancia, siempre cuando se habla de tolerancia, se va a hablar de un mínimo y un máximo, como ya hablamos con los zapatos o con la ropa. Mínimo y máximo. Y aquí también lo mismo, se rechaza. Si no te queda bien las cosas, eso se rechaza, no sirve.
Y si tiene la posibilidad, pues se corrige y se arregla. Si queda, si por ejemplo, aquí dice, si al fabricarla nos pasamos de la medida mínima, no sirve, pero si todavía tiene la posibilidad de corregirse, entonces uno le lima y le corrige lo que haya que corregirle. ¿Listo? Es decir, que si cometes, es decir, que si cometes un error que ya no se puede, la pieza, cometiste un error y en la medición inicial, acá, en esta pieza, mediste mal lo que debía ser la longitud. La longitud debía de ser de 160 milímetros, pero tú dijiste, ay, coge 150 y seguía haciendo la pieza. ¿Qué crees que ocurre al final? Pues le queda todo mal. Exactamente, todo lo que hiciste posterior a este error inicial, pues todo quedó mal. ¿Y dónde estuvo el error inicial? No, pues yo hubiera sabido, entonces tú puedes decir, no, yo hubiera sabido, no había hecho eso así, porque ¿para qué me iba a poner a hacer todo ese montón si ya estaba mal? ¿Sí? Entonces cualquier error, por eso se hace un control de esa calidad. Cualquier error es sucesivo, es decir, que si uno comete un error, se van a ir aumentando o sumando los errores. Por eso uno debe evitar todos los errores, la mayor posibilidad de errores. Y si sirve la cosa, pues continúa. Si no sirve, pues la rechaza y vuelve y comienza. Lo que pasa es que uno no se puede dar el lujo de estar volviéndose todos los días y dañe las cosas y siga como si nada pasara, porque todo cuesta. Y entonces ese es el valor de hacer las cosas bien. Bueno, continúo. Creo que voy acá. Vigilar que las piezas encajen dentro de este rango mínimo y máximo se denomina control de calidad. El que cada mecánico debe inspeccionar continuamente con la medición constante de la pieza y la práctica consciente de las herramientas o máquinas herramientas disponibles en el taller. Bueno, no solamente el control de calidad se mide con este mínimo y máximo, es uno de los factores. Por ejemplo, otra cosa sería verificar que el material sea el correspondiente. Mirar que, bueno, muchas otras cosas definen la calidad, no solamente esta, sino que este es uno de los aspectos que definen la calidad, el mínimo y el máximo. ¿Listo? Darwin. Sí, El ajuste es un proceso de coacción que tiene como efecto acomodar o conseguir que no existan diferencias o discordancias entre dos o más elementos. En el trabajo práctico de manufactura o de fabricación se van verificando la función por partes de elementos, por pares de elementos del conjunto de la máquina. Cada pieza se construye individualmente teniendo en cuenta la función que va a realizar con respecto a otra. Por lo tanto, el objeto de estudio tiene que ver con la relación entre las dos y así sucesivamente con el conjunto hasta que la máquina funcione perfectamente como lo hemos planificado. Esto ya lo vimos, ¿cierto, Darwin? sí, señor. ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo hablé yo de eso? Lo del ajuste. Exactamente, lo del ajuste. Es decir, que vienen por pares. Yo tengo este elemento acá, que encaja con otro, entonces yo tengo que mirar el otro con relación a este y este con relación al otro. Ese es un par. Este de acá es otro con relación al que viene aquí por dentro y el otro con relación al que viene acá. Ese es otro par. Entonces, haciendo todos estos pares, este con este, esto donde va a encajar con el otro, todos estos pares finalmente es un conjunto de partes que van formando la calidad y el trabajo técnico que estamos desarrollando. ¿Listo? ¿Es claro eso, Darwin? Sí, señor. Bueno, Darwin. Entonces continúo acá. Continúo porque ya lo había dicho esto. Cuando dos piezas, por ejemplo, encajan, dice acá, cuando dos piezas, por ejemplo, encajan fuertemente una contra otra, se dice que tiene un ajuste de apriete, ¿sí? Cuando encajan fuertemente una contra otra está apretado, como cuando tiene un saco más chiquito o unos zapatos más chiquitos, entonces le quedan a uno apretados. En este caso, en la mecánica, es importante que las piezas queden apretadas. No es porque, ay, no, vamos a dejarle un poquito, no, las cosas tienen que quedar apretadas, ya que funcionan de tal manera que la precisión ejercida entre ambas no les permite el movimiento. Contrario a lo que ocurre cuando las mismas dos piezas permiten un movimiento entre ellas, a lo que el ajuste se denomina conjuego o deslizante.
¿Sí? Entonces, coloquialmente uno dice, no, no, los zapatos no me quedan y no me quedan y ya, se acabó. En este caso, que estamos hablando en mecánica, sí se permite que las piezas queden apretadas o se permite que queden deslizantes. ¿Es claro? Sí, señor. Eso es importante entenderlo. Ese es el ajuste. Bueno, entonces ahora pasamos a la metrología dimensional. Entonces ahora sí nos metemos con el tema de las reglas y el calibrador. ¿Listo? Esto es un abrebocas, esto no es mecánica, pero son los conceptos que van a definirse posteriormente para hacer el trabajo. ¿Sabes qué es metrología dimensional? ¿Qué es metrología? No, profe. Bueno, entonces cuando no sepas un término, tienes que preguntar al internet o a un diccionario o a una persona. Metrología es el estudio de las medidas. Metro metro y logía. Logía es estudio. Siempre que tengas una palabra, eh, una palabra al terminar, ¿sí? Se llama un sufijo. Eh, entonces está ese estudio de metro y metro es medida. Estudio de las medidas, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de dimensional. ¿Sabe qué es dimensiones? Sí, profe. ¿Qué es? Pues dimensiones, por ejemplo, usted está en una pieza y usted tiene que tomar las medidas por dimensiones. Exacto, el ancho, el alto el ancho, digamos, de la pieza, el largo y el alto, ¿cierto? Sí, profe. Exacto, esas son tres dimensiones, pero cuando tomo dos dimensiones solamente, por ejemplo, para baldosinar o para ponerle un tapete o para ponerle madera a esa pieza al piso, entonces tenemos el área. Entonces decimos, no, solamente hay que medir el ancho y el largo. Pero si solamente queremos medir, ¿sí sabes qué es el guardaescoba? ¿No sabes qué es un guardaescoba? No, profe. Bueno, eso es lo que va pegado a la pared. O sea, se mide en línea recta. Entonces es una dimensión. Una dimensión es cuando solamente tomo una longitud. Entonces, eso es. Y cuando no tiene dimensiones se llama adimensional. Un punto, por ejemplo, un punto, no tiene dimensiones. Un punto es adimensional. Bueno, tú puedes hacer un punto con un lápiz y en ese caso sí tendría dimensiones, pero cuando el punto como término matemático no tiene dimensiones. ¿Listo, Darwin? Sí, señor. Esos son los dos. Entonces, tú tienes que, cuando estudies, mirar cada término que no entiendas, porque cada vez que no entiendas algo se va quedando un vacío, se va quedando eh, se me olvida el término en este momento, se va quedando una laguna. Y entonces esa laguna tú la vas a necesitar, así como me sucedió ahorita, que el término laguna no lo encontraba, entonces va quedando una laguna y uno tiene que siempre tratar de buscar el término correspondiente, saberlo definir, entender dónde lo utiliza y utilizarlo en el momento adecuado. ¿Listo, Darwin? Sí, señor. Bueno, entonces aquí dice, uno de los procesos más importantes en la fabricación de piezas es la medición precisa. Muchos utensilios y dispositivos se han diseñado con este objetivo, desde las reglas de taller que deben ser estudiadas a la perfección, pues su uso es frecuente, es imprescindible, dijimos anteriormente, y el inicio para la realización de productos de calidad, hasta sofisticados instrumentos digitales con precisiones de millonésimas de milímetro. O sea, ya hay instrumentos que hacen muchísimas más cosas más precisas. Las reglas utilizadas en el taller por una arista generalmente se encuentran divididas en decímetros, medios decímetros, centímetros, medios centímetros, milímetros en las divisiones del sistema métrico decimal, mientras que por la arista opuesta vienen divididas en pies, pulgadas, medidas pulgadas, cuartos, octavos, dieciseisavos, fracciones del sistema inglés. ¿Sí? Ya lo vimos, ¿cierto? Sí. Eso. El sistema inglés es lo de las pulgadas. Exactamente. Y el métrico es el de los milímetros, con la regla. Hasta ahí vamos con la regla. Medir es Sí, señor. comparar una magnitud determinada con otra, con la que se puede cuantificar o determinar un valor numérico de la dimensión lineal o angular de un componente o un conjunto técnico. Entonces, no solamente medimos dimensiones, sino también dimensiones lineales, sino también angulares.
En mecánica es importante entender el concepto de ángulo. ¿Sabes qué es un ángulo, Darwin? Sí, profe. ¿Qué es? Pues usted en una figura tiene que encontrar el ángulo. Por ejemplo, una figura, un círculo. Sí. Y el círculo tiene el rayo y usted con ese rayo tiene que encontrar el ángulo. Bueno, más o menos. Pero en este caso el ángulo se refiere a dos rectas. Dos rectas. Mm, Dos rectas que la característica de esas dos rectas es que se unen en un punto que se llama vértice. Vértice. Entonces, a ver si me permite aquí esto. Esta es una recta, ¿sí la ves? No, profe, no sale. No salió. No se está viendo esto que estoy mostrando acá. Bueno, bueno, entonces lo que se entiende, venga a ver acá. Entonces aquí voy a buscar aquí ángulo para que lo tengas bien clarito porque es importante ese concepto. Mira acá. ¿Eso sí lo estás viendo? Sí, eso sí lo estoy viendo, profe. Bueno, tú tienes razón en que esto viene de un círculo, pero no solamente es eso, sino que el radio del círculo es este, un vértice. Aquí es el centro donde pones la punta de acero del compás y haces el círculo. Pero esta recta que está acá es el radio y esta abertura entre estas dos rectas es lo que se llama el ángulo. ¿Sí? Esta abertura es un ángulo. Si esta abertura está partida aquí por la mitad, entonces este ángulo se dice que es la mitad de este ángulo. O sea, lo que se está midiendo aquí no es una dimensión normal como la que vimos anteriormente, sino lo que estamos hablando es de la abertura del ángulo. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. ¿Sí? En este caso, esta abertura se dice que tiene 45 grados y cuando la abertura está acá, digamos exactamente perpendicular, en este caso, se dice que esa abertura, a ver, se me fue acá. Esta abertura, digamos, tiene 90 grados de aquí hasta aquí. De aquí, desde la línea A hasta la línea C, tiene 90 grados esta abertura. Esta abertura es más pequeña, menor a 90 grados. Esta es 90 grados, que también se denomina ángulo recto. ¿Sí? Estos términos, Sí, ángulo profe. obtuso es cuando mide más de 90 grados. Aquí debe decirlo. Mayor a 90 grados, pero menor de 180. Es una abertura, un ángulo obtuso, un ángulo llano. Eso ya lo sabía, ¿cierto? Sí, profe. Sí, esos son temas de la primaria. Pero bueno, pero sin embargo, se vuelven a repetir. Entonces, eso es lo que estudia la metrología. La metrología estudia esto y entonces por eso lo estamos viendo. Y lo que estamos es comparando esas reglas con el objeto que vamos a medir. ¿Listo? Sí, profe. La metrología dimensional, dice aquí, es la ciencia que se ocupa de la dimensión de las magnitudes, longitudes, ángulos, planitud, cilindricidad, paralelismo, rugosidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, también tenemos que mirar que la superficie que nosotros tengamos tenga una planitud específica. Yo puedo saber con un valor si está plana o no, con unos instrumentos puedo saber si está plana, ¿sí? Si está cilíndrica. ¿Sí entiendes qué es un cilindro? Darwin, No, profe. ¿no sabes qué es un cilindro? No. Bueno, te lo voy a mostrar. Esto es un cilindro. Es una Mm, figura geométrica que tiene esta característica. A ver, esto. Esto que está aquí es un cilindro. No lo puedo poner acá. No lo puedo poner acá. ¿Sí lo ves? Este sí, profe. cilindro. Bueno, pero uno no sabe si esto es completamente cilíndrico en mecánica. ¿Qué tal que quede como un poquito como medio chueco? Entonces, como un poquito como desviado del centro. Uno aparentemente y matemáticamente dice, uy, este cilindro está perfecto. Y cuando fabrica una pieza en mecánica dice, uy, este eje está pero bien, pero resulta que hay que verificar. Y eso se llama cilindricidad. Es decir, si yo tengo un eje acá, un círculo, digamos, eh, un círculo idealizado que está perfecto, pero en la realidad no es tan perfecto. ¿Entiendes? La realidad es muy Sí, diferente. profe. La realidad es muy diferente a lo que uno tiene en la cabeza.
Entonces, en mecánica uno se va a dar cuenta que un cuadrado no es tan cuadrado como uno se lo imagina. ¿Sí me entiendes? Que un círculo no es perfectamente circular como uno se lo imagina. Entonces, Sí, profe. entonces en mecánica se habla de circularidad, paralelismo, perpendicularidad, planitud, rugosidad. Entonces hay unos límites para eso, hay unos valores, entonces uno tiene que tenerlos en cuenta. Por eso es importante estudiar cómo medir esas magnitudes, cómo entenderlas. ¿Listo, Darwin? Sí, profe. Bueno, entonces, en la mecánica de precisión, los buenos mecánicos están en condiciones de medir y realizar piezas donde el error permitido es este. ¿Sabes cómo se lee ese número? Una milésima de En este pulgada. caso es una 10 milésima. Ah, Cuando la coma está acá y el número es el primero, una décima. Acá centésimas, milésimas y en este caso una 10 milésima de pulgada en este caso. ¿Sí? 10 milésima de sí, pulgada. señor. ¿Este número cómo se leería? 25 milésimas de milímetro. 25 milésimas. Bueno, en este caso son, sí, 25 milésimas de pulgada. Correcto. Entonces, es importante entender y saber medir cada uno de leer y medir cada uno de los elementos que estamos hablando. ¿Listo? Eh, Pues hubo un señor que se llamó Pierre Bernier, aquí dice, el francés Pierre Bernier en 1631 inventó un método para efectuar mediciones precisas con un aparato denominado Bernier o pie de rey. ¿Sí? Sí, señor. Ese es un invento del francés. De hecho, entonces ese instrumento se llama calibrador Bernier o pie de rey. Entonces acá seguimos. Los profesores de mecánica industrial en medio de la pandemia estamos recurriendo a simuladores virtuales de herramientas y máquinas para continuar desarrollando el programa de estudios y recomendamos la página del profesor Eduardo Stefanelli para el estudio de la metrología dimensional y específicamente para el entrenamiento de calibrador pie de rey en décimas, centésimas, milímetro y en fracciones de pulgada hasta un 128avo de pulgada. ¿Listo? Sí, profe. El pie de rey básicamente consta de una regla fija grabada sobre dos aristas, al igual que una regla normal común y corriente. Ya habíamos analizado de las clases anteriores de dibujo técnico que en este tipo de instrumentos los errores permitidos son un milímetro o un 16avo de pulgada. En el dibujo, ¿no? En el dibujo se permiten estos errores, pero en la realidad, cuando uno hace una pieza mecánica, ya no, esto en mecánica es grandísimo. Esto no, en mecánica no se permite. Un error de un milímetro en mecánica es exageradísimo. ¿Sí me entiendes? Porque Sí, encajan las profe. piezas, estamos hablando de cosas chiquiticas. Adicional a esta regla, posee una regla móvil denominada nonio que según las subdivisiones permite lecturas de menos de un milímetro y de un 16avo. Entonces, el pie de rey es un instrumento para comprobar medidas interiores y exteriores, posee unos brazos y una varilla de profundidad para realizar mediciones externas, internas de escalones y profundidades. Bueno, entonces aquí yo tengo la página, tú tienes que escribir Stefanelli, con la palabra Stefanelli, y entonces en el computador te va a salir esto, ¿sí? Sí, señor. Y va a salir este instrumento que se llama el calibrador pie de rey. Entonces la idea es que tú navegues. ¿Sabes qué es navegar, no? Sí, Navegar es hacer lo que yo estoy haciendo. Entonces uno va metiéndose y va averiguando, por ejemplo, partecitas, componentes principales de un calibrador, ¿sí? Entonces aquí dice Vernier, bueno, está en portugués, Vernier en pulgadas o nonio en pulgadas. Esta es la regla fija, ¿sí? Aquí dice regla fija, acá es el nonio, este es para medir interiores, este es para medir exteriores y este es para medir profundidades. Por detrás tiene un escaloncito de aquí, esta que está acá invisible forma un escalón con el principio y entonces eso es para medir, digamos, escalones pequeñitos de, de, de piezas, ¿sí? sí, Darwin. señor. Bueno, entonces la idea es que tú mires
Entonces, hay unos calibradores digitales, aquí hay unos calibradores con resoluciones más pequeñas. Esta es de 5 centésimas. ¿Cómo se leería? A ver, 0,05. 5 centésimas de milímetro. Exacto, 5 centésimas de milímetro. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el calibrador más sencillito que se puede tener en el taller. Bueno, no es tan sencillo, pero más o menos, ¿sí? Esta regla se está moviendo y tiene, en este caso, 10 divisiones, ¿sí? No Sí, me salió, pero a ver si me sale el otro. Tiene 10 divisiones. Esta regla es una regla normal. Tú mides acá 10 milímetros, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20. Y esta se puede detener en algún momento, ¿sí? En sí, este señor. caso, entonces, ¿cómo se lee? Voy a solamente hacer esta parte para que lo entiendas y la idea es que tú navegues y mires los otros calibradores. En este caso, ¿cuál sería la apreciación de este instrumento? O sea, la medida más chiquita de este instrumento, ¿cuál sería? El milímetro. En el caso de la regla, pero como este es un instrumento más sofisticado, ¿sí? Entonces tiene otra apreciación. En este caso, se divide este milímetro por el número de líneas que tenga acá, Mm, ¿sí? Entonces, un sí. milímetro dividido entre 10, ¿cuánto da? Da un decímetro en... ah, no, no sé. Entonces, tú tienes que hacer la división, pero acá no tengo cómo mostrarte. Pensé que aquí no ves una pantalla mía. ¿Qué hay ahí? Ahí hay como un bichito de esos de Paint para poder escribir. Ah, bueno, entonces sí los ves. Pues yo te pregunté ahorita que si los veías y me dijiste que no. Ah, yo pensé que había hecho una línea o algo. No. Entonces, mira, te voy a hacer acá una cosa. A ver, espera que se me olvidó que estoy haciendo. Un segundo, un segundo. Acá, voy a colocar acá 1 milímetro dividido, bueno, aquí me queda difícil dibujar aquí con esto. Dividido en 10. ¿Sabes hacer esa división, Darwin? La pantalla se quedó parada, profe. El, Ay, i- bueno, el icono le sale aquí donde está el bichito para minimizar la página. a ver, otra vez, a ver. Ahí. No, todavía. Bueno, lo que tienes que hacer es una división normal, Darwin. Una división normal de 1 dividido 10. ¿Ves mi calculadora acá? ¿En la pantalla? No, No. A ver, otra vez voy a compartir aquí. ¿Sí, ahora sí la ves? ahora sí, profe. Bueno, esto es una cosa que tú debes hacer a mano, pero si tú divides 1 milímetro, ¿sí? Y le voy a colocar acá, dividido entre 10, me da 0,1. Esto 0,1 es ¿cómo se lee esto? Una décima de Exacto, milímetro. exactamente. Ahora voy a volver acá. ¿Estás viendo mi pantalla anterior? ¿Qué estás viendo? Ahí estoy viendo la calculadora. Ah, entonces ya sé, esto no se puede hacer así, entonces me toca volver acá y colocar esto. Ahora sí, Sí, profe, ahora sí. entonces se ve el calibrado. Esta regla es la que ya vimos. Pero entonces si yo quiero saber, esta primera rayita coincide con esta. Mire, ya hay un espacio aquí chiquitico, ¿sí lo ves? Sí, profe. Ese espacio chiquitico dice acá 0,1. O sea que esta medida, esto que estaba acá era 1 milímetro, perdón, acá, 1 milímetro. Pero tú puedes, si la primera rayita la pones coincidiendo con una rayita de la regla fija, si la coincides, entonces te puede medir 1/10 de milímetro. También puede medir 2 décimas si la rayita 2 coincide con una rayita acá. Sí, aquí está entre el 0 y el 1. No puede haber 1 milímetro completo. Hay 2 décimas de milímetro. ¿Sí entiendes, Darwin? Sí, profe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
buscar la coincidencia de esta regla móvil con la regla fija. Esta es la que se está moviendo. Esta está quieta. Acá coincide la línea 8. Por eso se lee 8 décimas de milímetro. Pero si yo supero acá el milímetro, entonces aquí ya hay un más de 1 milímetro. Entonces tiene que ver 1 milímetro más este pedacito de acá. En este caso, 1,5. Sería 1,5, sí. ¿Cómo más se podría leer esto? 1,5 décimas. No, no porque 1,5 décimas no lo puedo hacer acá. Hasta aquí me diría una décima. ¿Qué es esto? Esto es una décima, pero media, digamos, 1,5 décimas no lo podríamos medir. Entonces, ¿dónde era que estaba? Como por aquí, ahí. Bueno, era aquí, ahí. Esto se podría leer 1 milímetro y 5 décimas. O también se podría leer 1,5 milímetros o se podría leer 1 milímetro y medio. ¿Sí? 1 Sí, milímetro y profe. medio. ¿Listo, Darwin? Sí, profe. 3 posibilidades de medir. Digamos que aquí, en este caso, ¿cómo se leería? 1,9 milímetros. ¿Cómo más? 1 milímetro y 9 décimas. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Cómo más? Y no, profe, la otra sí no sé. Pero bien. Bien. Pero se podría, por ejemplo, si quisiéramos 19 décimas, pero pues ya este término no lo empleamos. Realmente era para mirar qué tanto le estabas poniendo atención. Y te felicito por la atención que estás poniendo. Muy bien. En este caso, exactamente, 1,9 milímetros o 1 milímetro y 9 décimas. Y así sucesivamente, eso es lo que hay que hacer. En este caso, ¿cuánto sería? Sin mirar la parte de abajo, porque aquí ya está el dato. Ya no te van a mostrar el dato en otra parte. En el calibrador tú no vas a tener algo, esto es digital, pero allá tú vas a tener en este caso eh, solamente la parte de arriba. ¿Sí me entiendes? Esto no lo vas a tener. Entonces, ¿cómo mides acá? El número de Hay, milímetros completos que hay antes del cero. ¿Cuántos milímetros hay completos? hay 10 milímetros. Exacto, 10 milímetros completos y ahora cuentas las rayitas que coincida. Observa que aquí, de aquí a acá, estas dos no, están dentro o sea, ni está acá ni está acá. Aquí como que se pasó y aquí le falta. Y hay una rayita exactamente en la mitad. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, con este calibrador tú puedes leer medidas de décimas de milímetro, pero hay otros calibradores que no miden décimas, sino que miden todavía más chiquitico, Darwin. En este caso, por ejemplo, este calibrador que está aquí, ya no mide décimas, sino, mire, ahí Centésimas. exactamente, centésimas. Y ahora sí podrían medir ya no 8, por ejemplo, este número, ¿cómo se leería? Este que está acá, ¿cómo lo leerías tú? 8,25 milímetros. Esa es una posibilidad. 8,25 milímetros. O 8 milímetros y 25 de decimales. no, 25 centésimas. Ah, Cuando tú lees la primera cifra, leerías 8 milímetros y 2 décimas. Pero cuando tienes una segunda línea, ya lees centésimas. Entonces aquí 8 milímetros 25. 8 milímetros, 25 centésimas. Exacto. Entonces 8 milímetros y 25 centésimas se lee. 8 milímetros, 25 centésimas. ¿Listo? ¿Y por qué Señor. 25? ¿Por qué 25? Porque coincide la línea, está entre la línea 2 y la 3. Entonces esta ya me permite, este ya es diferente, porque yo tengo que dividir, la apreciación de este es 1 milímetro dividido en 20 líneas. ¿Sí? En la calculadora, ahí ¿ves mi calculadora? No. No la ves. Bueno, no me devuelvo, pero si tú divides 1 milímetro dividida entre 20 partes,
1 dividido entre 20 te va a dar 0,05, que es la apreciación de este calibrador, ¿listo? Por eso, aquí dice 0,05 milímetros. Lo menos que mide son 5 centésimas de milímetro. A ver, en los calibradores, generalmente en esta parte dice la apreciación, en este no, porque este es un modelito, ¿sí? Pero generalmente va a decir la apreciación y la apreciación acá. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Darwin. Y finalmente hay otro calibrador que es en pulgadas. A ver, ¿dónde está? Ay, lo quité. Lo quité. Lo quité. Voy a volverlo a poner. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, profe. Ujú. Bueno, aquí se me hizo un... Carolina. Se me hizo aquí un errorcito. Entonces también puedo obtener en pulgadas, ¿sí? En Sí, señor. pulgadas. En este momento no lo encuentro. A ver, metrología. Aquí está. Entonces, en pulgadas también, pero antes de mirar las pulgadas hay que estudiar esta reglita. Entonces, esto es las pulgadas que ya vimos, media pulgada, un cuarto de pulgada, etcétera, ¿cierto? Eso hay que estudiarlo, Sí, Dar. señor. Es muy difícil hacer todo esto en una sola clase. Yo ya he hecho varias clases sobre esto, pero estoy tratando de completar acá. A ver, ¿dónde encuentro aquí? Regla graduada, virtual, simulador, uso, interpretación, milímetro, décimas de pulgada, nada, aquí tampoco. No, milésimas tampoco es. No veo este. Este también tiene un simulador. Aquí. Listo. Hay veces no veo bien en estos casos. Bueno, aquí, ya me salió. No, me salió fue la evaluación. Me salió fue la evaluación, no me salió el calibrador que quiero. Bueno, yo les pedí aquí que es importante hacer. No lo encuentro. No le encuentro el calibrador que necesito. Es que hay varios tipos de calibradores. En este caso, este calibrador está en pulgadas y este pedacito de acá son digamos, las medidas más chiquiticas. ¿Sí me entiendes, Darwin? Sí, señor. Yo puedo mirar acá un 16, un octavo, 3/16, un cuarto, 5/16, 3 octavos, ¿sí? Con la regla fija. Pero cuando yo muevo este calibrador de para acá, voy a encontrar medidas más chiquitas a 1 milímetro. Perdón, a las fracciones de pulgadas como ya los habíamos visto, que era un 32avo, un 64avo, un 128avo, etcétera. Eso es lo que estoy tratando de buscar, pero no lo encuentro en este momento. Pensé que iba a ser acá. Creo que es este. A ver, creo que es este. Simulador. Sí, es este. Es este calibrador. Entonces aquí nos está mostrando lo mismo que habíamos visto. Por ejemplo, si está completo, aquí está media pulgada. ¿Sí? Si Sí, sobrepasa el señor. 1, entonces aquí tendríamos, por ejemplo, aquí una pulgada y 3 octavos, 1 octavo, 2 octavos y 3 octavos. Pero como el calibrador puede medir más cositas más chiquitas, por ejemplo, aquí a la mitad de este, como te decía anteriormente, ahí sería un 32avo. ¿Y cómo sabes que es un 32avo? ¿Sabes cómo, Darwin? Porque ahí está ahí está la mitad de un 16avo. Exactamente. ¿Y cómo sabes que está a la mitad de un 16avo? Porque aquí está el número 4. Entre el 0 y el 8 hay una mitad. Y entonces esta es un 32avo de pulgada. ¿Sí? Pero ¿cómo Sí, señor. sabrías acá? Bueno, aquí también puedes saberlo, aquí. ¿Cuánto habría ahí?
Ahí hay 0 pulgadas y 3/32. Sí, aquí dice eso. ¿Cuántos 16avos hay de aquí hasta acá? Ahí nada más hay un 16avo. Exactamente. Un 16avo, ¿cuántos 32avos tiene? 2. Exacto. Dos 32avos más un 32avo, que es la mitad de esto, da 3 32avos. Entonces, la idea es que tú multipliques por 2. Esta línea, una línea por 2. Aquí va una línea, 2. Entonces, un trabajo era colocarle a dibujarle en un cuaderno y colocarle acá el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces, acá como tiene una por 2, 2, más una acá, 3. Entonces, queda 3 32avos. ¿Sí es claro, Darwin? Sí, señor. Voy a colocarla aquí a ver, y yo te voy preguntando. Aquí en este caso, perdón, aquí está mal. Aquí en este caso, ¿cuántos 16avos hay antes del 0? Pues hay 6. Exactamente, 6. Por 2, 32. 6, a ver, 6 por 2, 6 por 6 2. por 2, 12. 12 más 1, porque está esta línea. 13. Exacto, entonces por eso dice 13 32avos, ¿sí? Pero acá voy a hacer más complicado, a ver, más complicado. ¿Cuántas líneas hay hasta antes del 0? Puedes contar de a 4. 4, 8, 9, 10, 11. 11. 11 por 2 22. más 1, porque está... Ajá, 23. Y por eso aquí dice 23. Entonces, aquí hemos hecho la tabla del 11, ¿sí? Pero aquí tendríamos que hacer la tabla del 12, porque está en la línea 12. ¿Sí ves? Sí, Mira, señor. aquí hay 4, 8, 12. Hay 12 líneas. 12 por 2. 24. Exacto, 24 ay, me corrí. 24, aquí. 24 más 1, 25. y entonces por eso la medida queda 25. Entonces, después del 12 hay que saber la tabla del 13, 14 y 15. ¿Sí? ¿Sabes la tabla del 15? Y no. ¿No se la sabe? 15 por 2. 30. Exacto, entonces aquí en este caso tendríamos 31, 32avos. Pero igual, imagínate que ahora no está coincidiendo con la línea 4, sino con esta línea de acá, con la línea 2. Entonces esta línea es de 64avos. Esta línea corresponde con 64avos. Entonces aquí le agregaríamos un 64avo. Y entonces ya, en este caso, entonces tenemos 4, 8, 12, 13, 14, 15. Y tendrías que saberse la tabla del 15 por 4, porque estamos en 64avos. 15 por 4. 60. Exactamente. Más 1, 61, 64avos. ¿Ves ese aparatico cómo funciona? Entonces aquí es un 64avo, pero si coincide esta línea, esta de aquí, voy a colocarla acá. En este caso es 1, 2 y 3 64avos. Entonces, en este caso sería la tabla de multiplicar del 15 por 4, 60 más 3. Por eso da 63. Exactamente. Entonces, en este caso no se suman 1, sino se suman 3. O sea, si coincide acá se suma 1 y si coincide acá se suman 3. ¿Listo? A Sí, ver, señor. miremos esta que es fácil esta es fácil. Vamos a ver aquí que coincida el 64avo. ¿Sí? ¿Cuántas líneas hay antes del 0? Puedes contar de a 2. Hay 10. Exacto. Y como coincide la línea 3, o sea, esta línea de acá de 64avo, entonces multiplico estas 10 por 4 40. más 3. 43. Exactamente. Y cuando coincide con esta chiquitica de acá, con la primera, este es un 128avo. Esta ya vimos que es un 64avo. Entonces, en esta regla yo le pedí que dibujaran esto, que colocar acá un 128avo, acá 3
acá 5 y acá 7 128avos, que es la medida más chiquita. Por ejemplo, aquí, la más chiquitica que yo encuentro acá es un 128avos. ¿Listo? Y Sí, entonces señor. aquí ya va a ser más complicado porque tú tienes que multiplicar por 8. Por ejemplo, esta. Esta primera es el número de líneas que haya antes del 0. ¿Cuántas hay? 10, 10 por 8, 80, más 1. 81. Exacto, y ese es el número que dice acá abajo, 81 128avos. Entonces, como muchas veces no estamos prácticos, por ejemplo, en este caso, voy a colocar este que es bastante difícil, y voy a colocar la línea 3. Esta línea 3 acá. ¿Cuántas rayitas hay antes del 0? 13. Exacto. Y como coincide la línea de 28avos, de 128avos, yo tengo que multiplicar el 13 por 8. ¿Sabes cuánto es? 13 por 8, 99. No. Entonces, no, 13. profe, no sé. 8 Bueno, por 10 es entonces 7, por 8, 24, 3 por 8. 104. bien, 104. Bien, exactamente, 104. Entonces, Perdón. entonces, lo que tienes que hacer es una tabla de multiplicar. Inicialmente esto se aprende haciendo la tabla de multiplicar del 2, que ya te la sabes, del 4 y del 8. Solamente esas 4, esas tablas, pero hasta el 16. Entonces, el 13 por 8 da 104, el 13 por 4 da 52. Entonces, lo mejor es tener un listado de esa tabla de multiplicar para poder entender cuál es el valor de esto. ¿Listo, Darwin? Sí, señor. Esto solo se aprende si tú haces ejercicios con esto. Entonces, por eso tú tienes que entrar a la página de Stefanelli y navegar completamente, ir navegando. Y ya con esto, con esta información, ya puedes realizar la actividad, ¿sí? Hacer una síntesis de la lectura, o sea, ya sabes que es una síntesis, ¿cierto? Es Sí, agrupar, señor. por ejemplo, para mí, la síntesis de esa lectura, y con esto termino, Darwin, porque ya debes estar cansado. La síntesis de esta lectura es que la mecánica industrial es una disciplina científico-técnica que transforma las materias primas en productos terminados, donde la calidad de las mismas dependen de los conocimientos teóricos, de las habilidades prácticas desarrolladas a través de experiencias conscientes, donde se busca aprender del error, evitándolo y perfeccionando los procesos continuamente con tecnología de punta para inventar nuevos productos, herramientas o máquinas que mejoren las condiciones de la vida. Sí, para mí esa sería una síntesis, es decir, algo como una conclusión, pero más que una conclusión es cosas que yo haya llevado hacia mi conocimiento. ¿Listo, Darwin? Sí, señor. Bueno, Darwin, pues te felicito por el grado de atención que pusiste. Aquí está la tabla de multiplicar que no pude hacerla yo bien, pero solamente era la tabla del 2, del 4 y del 8. No hay que hacer más tablas, hasta el 10. Bueno, en este caso, pues si quieres tú aprender, puedes hacer hasta las que quieras, pero en este caso. Y aquí era dibujar esto y colocarle acá la rayita número 1, rayita número 2, número 3, número 4 y aprenderse esto de memoria. Y acá lo mismo, la rayita 1, la rayita 2, la rayita 3, que coincide con 64avos, etc. Y ese era el tema, Darwin. Acá hacer una evaluación de lo aprendido no es fácil. Primero hay que estudiar antes de hacer esa evaluación. Generalmente ninguno me la ha hecho hasta el momento. Bien hecha, ¿no? La han hecho, pero mal. Mm. Pero bueno, incluso tú tampoco la hiciste, ¿cierto? No, no la he hecho. Bueno, Darwin, pues te felicito, de verdad que estuviste muy atento. Te felicito muchísimo por esto que la clase que hicimos. Ojalá que otros niños la observen y si tú quieres volverla a mirar, me pareció muy interesante y que las personas la puedan volver a mirar, si tú la quieres mirar y otros que la vean. Y esto sirve para estudiar y para repasar y para ir aprendiendo muchísimas cosas. Darwin, si no hay preguntas, pues
sigue adelante, me falta unos trabajitos, como ya dije, si los puedes hacer bien, de taller, y sería lo mejor que hicieras esos trabajitos que te hacen falta, que son muy sencillitos, ¿sí? Sí, Aló. señor. Y me los presentas este fin de semana, puede ser, ¿sí? Yo tengo que pasar, Sí, señor. teóricamente hasta hoy hay plazo. Sí, yo no trabajo sábado ni domingo, pero yo esperaría que tú me presentes y los demás que me quieran presentar este fin de semana, pues aceptaría debido a la situación que estamos viviendo. Darwin, pues felicitaciones como te digo y Gracias. creo que eres un muy buen estudiante para mecánica industrial. Entonces, espero que continúes haciendo tus trabajos lo mejor que puedas, como lo has hecho hasta ahora. ¿Listo? Bueno, Bueno, Darwin, entonces nos vemos en una próxima oportunidad y, y que te cuides mucho. Y muchas gracias a tu mamá, que veo que también es muy pilosa. Entonces nos vemos. bueno, chao, profe. Chao, que Gracias estés por la bien. clase. Bueno, hombre, gracias. Chao.